Hola a todos. Bueno, hoy vamos a comenzar a ver el conjunto Q. Es el conjunto de los números racionales y los números racionales son aquellos que se pueden escribir como una razón. Por eso se llaman racionales. Racionales viene de la palabra razón. Y la razón no es otra cosa que una fracción. Es decir, que en definitiva los números racionales son aquellos que se pueden escribir como una fracción. Se pueden escribir como una fracción, es decir, no siempre están escritos como fracciones. Pueden estar escritos también como una expresión decimal. Una expresión decimal que se puede convertir en fracción, ya que hay otras expresiones decimales que no se pueden convertir a fracción y obviamente no está dentro de los números racionales. Bien, entonces vamos a comenzar con cosas que seguramente saben de la escuela primaria. Por ejemplo, si yo tengo un chocolate y lo divido en 4 partes iguales, súper iguales, recontra idénticas, en una hoja cuadriculada se puede hacer mejor. Y yo, por ejemplo, estoy considerando solo una de esas partes, entonces se dice que tengo un cuarto del chocolate. El 4, que vendría a ser el denominador de la fracción, me indica en cuántas partes dividí a la unidad entera. Y el 1, que es el numerador de la fracción, me dice cuántas partes estoy considerando, estoy tomando de todas esas partes iguales. Entonces, en este caso me queda un cuarto. Otro ejemplo podría ser una unidad dividida en 9 partes iguales y que uno, por ejemplo, esté considerando en este caso las primeras 4. Entonces va a ser el número 4/9. A veces pasa que una unidad la dividimos, por ejemplo, en 3 partes iguales, pero quiero tomar 5. Entonces voy a necesitar de una unidad más, porque voy a tomar las 3 de la primera, pero voy a necesitar 2 más de otra unidad. En este caso sería entonces 5 tercios. Tercios porque cada una de las unidades está dividida en 3 partes iguales. Y 5 en el numerador porque en total tomé 5, es decir, más de una unidad, porque tengo 3 en cada unidad, pero yo tomé 5. Bien, esto es entonces lo básico para saber de las expresiones fraccionarias. Vamos a ver ahora las expresiones equivalentes. Las fracciones equivalentes se pueden dar de 2 maneras, es decir, podemos llegar a las fracciones equivalentes de 2 maneras. Puede ser por ampliación o amplificación y también puede ser por simplificación. Vamos a ver ahora cada una de ellas. Si nosotros vamos a hacerlo por ampliación, por ejemplo, hay que multiplicar numerador y denominador por un mismo número. Por ejemplo, si yo tengo la fracción 4/7 y yo multiplico arriba y abajo por un mismo valor, por ejemplo multiplico por 2, voy a obtener una nueva fracción equivalente a la anterior que me va a dar 4 por 2, 8 y 7 por 2, 14. Tener 4/7 y tener 8/14 es exactamente lo mismo. Y puedo multiplicar, así como multipliqué por 2, podría haber multiplicado por otro valor. Por ejemplo, si en vez de multiplicar por 2 se me hubiera ocurrido multiplicar por 5, mientras arriba y abajo yo multiplique por el mismo valor, voy a obtener otra fracción equivalente. 4 por 5, por ejemplo, es 20, 7 por 5 es 35. Y así podría multiplicar por cualquier número y podría obtener infinitas fracciones equivalentes, porque puedo multiplicar por infinitos valores, mientras que arriba y abajo siempre esté multiplicando por el mismo. Ahora, cuando yo tengo que hacerlo por simplificación, tengo que dividir arriba y abajo por un mismo número. Entonces, por ejemplo, si yo tengo 200 dividido 90, no hay una única manera de simplificar. Puedo simplificar por el valor que en ese momento se me ocurra. Por ejemplo, si se me ocurre simplificar por 2, acá
divido por 2 el 200, me queda 100, divido por 2 el 90, me queda 45. Si ahora se me ocurre simplificar por 5, divido por 5 el 100, me queda 20, divido por 5 el 45, me queda 9. Y como ya no puedo dividir por un mismo valor, arriba y abajo, entonces el resultado sería 20 novenos. Cuando ya no puedo volver a simplificar, se llama fracción irreducible. Cuando yo llego a la fracción irreducible, es única. Es decir, tengo muchos caminos para ir simplificando. Podría haber simplificado primero por 5 y después por 2. O podría haber simplificado directamente por 10. El tema es que lo que es única es la fracción irreducible. Haga el camino que haga, la fracción irreducible no va a cambiar. Puedo simplificarlo de muchas maneras distintas, pero si todas están bien, voy a llegar siempre a un mismo resultado. Bien, después tenemos, para esto, para poder simplificar, tenemos que tener en cuenta los criterios de divisibilidad. Hay muchos criterios de divisibilidad. Yo creo que hay algunos que son como irreemplazables, así que vamos a ver que los irreemplazables, es decir, hay que saberlos sí o sí, porque si no, no puedo simplificar, es el criterio de divisibilidad por 2, por 3, por 5, por la unidad seguida de ceros, es decir, por 10, por 100, por 1000, que son todos el mismo criterio según nada más que la cantidad de ceros. Estos son irreemplazables, hay que saberlo sí o sí. Ahora, si yo quiero saber algunos más o recuerdo algún otro de la escuela primaria, puedo entonces, por ahí me acuerdo del criterio de divisibilidad por 4, o por 6, o por 8, o por 9, o por 11. Si alguien lo sabe y lo quiere utilizar, por supuesto que puede. Pero estos son imprescindibles, ¿sí? Estos hay que saberlos, porque si no, uno no puede simplificar sin esos criterios. Bien, y vamos a ver ahora también lo que es una fracción decimal. La fracción decimal es una fracción que el denominador es la unidad seguida de ceros, es decir, una potencia de 10. Entonces, en el denominador tengo un 1 seguido de ceros. Ejemplos de esto: toda fracción que en el denominador tenga 10, tenga 100, tenga 1000 o cualquier otro número seguido de, otro número que sea un 1 seguido de ceros, van a ser fracciones decimales. Por ejemplo, 13 décimos, 7 centésimos, 4.237 milésimos o 5 millonésimos. Todas esas son fracciones decimales, es decir, la fracción tiene como denominador un 1 seguido de ceros, que vendrían a ser todas potencias de 10. Ahora, todas estas se llaman fracciones decimales porque cuando yo realizo la cuenta en una fracción cualquiera, no solo en las decimales, obtengo una expresión decimal. Si yo quiero saber lo que es una expresión decimal, es distinto que lo que estábamos viendo. La expresión decimal es la expresión de una fracción en un número con coma y con decimales. Bien, eso vendría a ser la expresión decimal. Por ejemplo, si yo tengo el número 15 cuartos y quiero ver cuál sería su expresión decimal, lo que tengo que hacer, voy a poner acá cálculos auxiliares, es hacer la división 15 dividido 4. En este caso me daría 3 al 15, 3, y seguimos haciendo la división, si no, no voy a tener los decimales. Bajo un 0, me queda 7 por 4, 28, al 32, bajo otro 0, 5 por 4, 20, al 20, 0, y ahí me quedó exacta la cuenta. Este número de acá es la expresión decimal, sería el cociente de la división, es la expresión decimal del número 15 cuartos. Entonces, una cosa es lo que es una fracción decimal, que es cuando el denominador es 10, 100 o 1000, y otra cosa es una expresión decimal.
Ahora, cuando yo tengo una fracción, cuando yo tengo una expresión decimal cualquiera, la puedo convertir en una fracción, siempre y cuando esta expresión decimal sea o una expresión decimal finita, es decir, que tiene fin, que se termina en algún momento, como por ejemplo si yo tengo 0,38. Ahí se terminó, listo, es una expresión decimal finita. O tengo 7,19, también ahí se terminó, entonces es una expresión decimal finita. O si no es finita, no puede ser cualquiera que sea infinita, sino que tiene que ser periódica. Por ejemplo, periódica significa que tiene un periodo, es decir, que hay alguna parte de la expresión decimal que se repite siempre en un mismo orden. Y yo tengo 0,27, 27, 27 y así hasta el infinito, que también se puede escribir como 0, el 27 una sola vez y el arquito, también se puede pasar a una expresión en fracciones. O si yo tengo, por ejemplo, 4,15 y el 5 se repite hasta el infinito, esto también se va a poder, que también esto es lo mismo que escribirlo 1,15 con el 5 que se repite, también se va a poder escribir en fracción común. Entonces, lo que vamos a ver ahora es cómo hacer estos pasajes, pero lo vemos en otro video.